Hola jóvenes, en la siguiente oportunidad les vengo a presentar la unidad número 4 correspondiente al tema de mecánica de los fluidos. Su profesor, Elías Telor. Bien, para tratar en el tema tenemos los siguientes aspectos. Se hablará un poco de los fundamentos básicos de la mecánica de los fluidos, el concepto de fluido, tipo de fluido y sus propiedades. Y entraremos un poco en lo que corresponde al estudio de la estática de los fluidos, dinámica de los fluidos y la hidrodinámica, que sería básicamente los tres aspectos importantes a evaluar en la evaluación correspondiente al tema. Bien. Fundamento básico de la mecánica de fluido. Cuando hablamos de mecánica de fluido, básicamente se define como la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos en reposo o en movimiento y la interacción de estos con sólidos o con otros fluidos en la frontera. Bien, básicamente la mecánica de los fluidos se puede dividir en dos campos. Una de ellas es la estática de fluidos, que es los fluidos en reposo. Bien, y la dinámica de los fluidos, que son los fluidos en movimiento. Bien, en la imagen podemos observar un ejemplo de cómo sería la interacción de un fluido líquido con un sólido. A medida que el sólido entra en contacto con el líquido, este desaloja el envase o el tanque que lo contiene a otro tipo de envase, que es medido la cantidad de fluido que se desplaza debido a la interacción del líquido con el fluido. Bien, que sería básicamente uno de los principios a tratar en el tema. El fluido básicamente son sustancias que se deforman continuamente cuando son sometidos a una fuerza tangencial o cortante. Los fluidos pueden dividirse en líquido o gase. Bien, si hablamos de un fluido líquido, los líquidos son aquellos que adoptan la forma de recipiente que lo contiene. En particular, cuando el volumen del recipiente supera el volumen del líquido, se establecerá una superficie libre. Por ejemplo, si tenemos un vaso en el cual solamente lo llenamos hasta la mitad de un líquido cualquiera, este queda con un espacio vacío sin llenar, ¿bien? Que sería la superficie libre del líquido, ¿bien? Y que básicamente los líquidos son incompresibles. ¿Qué quiere decir que son incompresibles? Que existen líquidos, según las condiciones en las cuales se encuentren, que no se pueden comprimir, como existen otros que sí se pueden comprimir. Bien, todo depende de ciertas condiciones y características que debe poseer este líquido. Los otros tipos de fluidos comunes tenemos son los gases. Son aquellos que ocupan totalmente el recipiente que los contiene, independientemente del volumen del mismo. A diferencia de los líquidos, los gases, sus moléculas se mantienen en constante movimiento, generando cualquier tipo de movimiento en toda la dirección del recipiente que lo contiene. A diferencia que los líquidos, la interacción o la unión de las moléculas es un poco más compactada, pero es de forma flexible. Bien, y que en este aspecto los gases sí son compresibles, quiere decir que se pueden comprimir. Bien, tipo de fluido. Los fluidos son medios continuos cuyas moléculas no se encuentran tan ligadas como en los sólidos y por lo tanto poseen una mayor movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las moléculas en un cuerpo sólido están más compactadas, están más unidas y por eso está de forma más rígida, a diferencia de un líquido o un gas, donde las moléculas tienen cierto tipo de movilidad y genera algún tipo de propiedades y condiciones distintas. Bien, cuando hablamos de fluido newtoniano, podemos hablar de que es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo. Son aquellos fluidos que se comportan según la ley de Newton de la viscosidad. Bien, si hablamos de fluidos no newtonianos, es aquel cuya viscosidad varía con la temperatura, la presión y la tensión cortante que se le aplica. Es decir, por ejemplo, la viscosidad de un fluido puede variar según la presión o la temperatura a la cual es sometido. Si hablamos de este tipo de aspectos, podemos hablar un poco de lo que es un lubricante. Un lubricante, al aumentar la temperatura, este disminuye su viscosidad y disminuye ciertas propiedades que debería de tener. Bien,
En la gráfica presentada podemos observar más o menos cómo sería la velocidad de deformación según el esfuerzo cortante a la cual se le aplica a esos tipos de fluidos. Normalmente si es un fluido newtoniano no genera ningún tipo de flexibilidad o flexión en ello, a menos de las condiciones en las cuales se encuentre. Bien, como dice en el enunciado, su viscosidad es constante en el tiempo. A diferencia de un fluido newtoniano, que por ejemplo puede ser un plástico, una goma, o si hablamos de un líquido puede ser algo como la miel, que su viscosidad puede variar según las condiciones en las cuales se encuentre. ¿Cuáles condiciones sería esta? La temperatura y la presión. Bien. También tenemos lo que son fluidos ideales. Un fluido ideal es un fluido de viscosidad nula, incompresible y deformable cuando es sometido a tensiones cortantes, por muy pequeñas que sean estas. Bien, básicamente, como lo dice en la imagen, un fluido ideal que se mantiene de forma lineal, no tiene ningún tipo de, por decirlo así, perturbación o interacción con el entorno. Bien, por eso que dice que su viscosidad es nula. Cuando hablamos de fluidos reales, los fluidos reales se distinguen de los ideales en que poseen una cierta viscosidad, es decir, su rozamiento interior que origina tensiones tangenciales entre los fluidos. Por ejemplo, si tenemos una tubería en la cual por esa misma tubería hacemos pasar el agua, que sabemos que tiene cierto tipo de viscosidad, básicamente se comporta como un fluido ideal. Bien, a diferencia que si en esa tubería hacemos pasar un lubricante, una grasa o algo así como la miel, ella va a tener algún tipo de concavidad, como lo observan en la imagen, y que va a tener un rozamiento debido al fluido interior que hay dentro de él. Bien. Dentro de las propiedades de los fluidos tenemos que básicamente el comportamiento macroscópico de un fluido se describe mediante varios conceptos, siendo los principales la densidad, el peso específico, la densidad relativa, la presión, el módulo de compresibilidad y la viscosidad, que serían básicamente los aspectos necesarios a caracterizar para conocer las condiciones o los usos de un fluido. Bien. Cuando hablamos de la densidad, básicamente es la relación de la masa entre el volumen. Bien, como observan en la imagen, donde esta densidad, según el estudio en la dinámica de fluidos, se expresa en kilogramos sobre metro cúbico. Bien, luego tenemos el peso específico, que sería el peso de un cuerpo por la unidad de volumen. Bien, expresado en newton sobre metros cúbicos. Y tenemos aquí la relación entre el peso específico y la densidad, en la cual me dice que sería igual a la densidad por la gravedad. Bien, este peso específico, como lo dice el enunciado, es el peso de un cuerpo por cada unidad de volumen que ocupa ese cuerpo o ese fluido. Bien. Tenemos también lo que es la gravedad específica o densidad relativa. Básicamente, este tipo de propiedad de una sustancia se define como la razón entre la densidad de la sustancia y la densidad del agua a una temperatura determinada de, básicamente, según estudios teóricos, de 4 grados Celsius, en la cual se relaciona la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. El dato de la densidad del agua es un dato teórico común que se puede hallar en cualquier libro, en cualquier tipo de informe de internet, ¿bien? Como un dato teórico. Ahora, la densidad de la sustancia me lo presentaría o me lo daría según el caso a evaluar. Bien. Tenemos lo que es la compresibilidad. Básicamente la compresibilidad es la disminución o incremento de la presión que se ejerce sobre un fluido.
que corresponde a una contracción o expansión del mismo, en la cual esta deformación, que sería básicamente el cambio de volumen, es llamada elasticidad o más concretamente compresibilidad. Bien, que sería la relación del incremento de la presión entre la variación de volumen y el volumen contenido. Todo depende del tipo de sistema o estudio que se esté realizando y se expresa en newton sobre metro cuadrado. Bien, otra propiedad de los fluidos tenemos aquí y muy importante es la viscosidad, que básicamente la viscosidad es la posición de un fluido a las deformaciones tangenciales. Básicamente es la relación entre el esfuerzo cortante y la gradiente de velocidad. En este tipo de aspectos podemos evaluar dos tipos de viscosidades. Una de ellas es la viscosidad dinámica, que básicamente se basa en el principio de la viscosidad de Newton, que establece que para un flujo laminar en ciertos fluidos llamados newtonianos, la tensión constante en una interfase tangencial a la dirección de flujo es proporcional al gradiente de la velocidad en dirección normal a la interfase. Bien, otra viscosidad que se evalúa o puede ser estudiada en este tipo de aspectos es la viscosidad cinemática, que básicamente es la relación entre la viscosidad dinámica y la densidad de fluido. Todo va a depender del tipo de fluido que se sea evaluado en el sistema o en el caso práctico planteado. Bien, en la imagen podemos observar cómo es la viscosidad o cómo sería la interacción según la viscosidad de un fluido líquido y un fluido sólido. Otra propiedad que podemos destacar es la siguiente, que es la tensión superficial. Básicamente mide las fuerzas internas que hay que vencer para expandir el área superficial de un líquido. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor tensión superficial, mayor es la energía necesaria para transformar las moléculas interiores del líquido a moléculas superficiales. Como por ejemplo, el agua tiene una alta tensión superficial debido a los puentes de hidrógeno que ésta contiene, que serían las moléculas dentro del agua. Bien. Básicamente podemos observar dos tipos de fuerzas, que es la fuerza de cohesión y la fuerza de adhesión. Las fuerzas de cohesión son aquellas que se presentan entre las moléculas de la misma sustancia y las fuerzas de adhesión son aquellas que se presentan entre las moléculas de sustancias diferentes. En la imagen, en la A podemos observar que la fuerza de adhesión es mayor a la fuerza de cohesión debido a la interacción que existe entre el líquido con la superficie sólida que lo contiene. Ahora, en la imagen B podemos observar que la fuerza de adhesión es menor a la fuerza de cohesión debido a la interacción que tiene el líquido entre la superficie sólida que lo contiene. Ok, ahora entramos al punto de estática de los fluidos, que básicamente la estática del fluido estudia el equilibrio de gases y líquidos. A partir de los conceptos de densidad y de presión se puede obtener o se obtiene la ecuación fundamental de la hidroestática. Básicamente se basa en dos principios, que sería el principio de Pascal, en el cual se puede evaluar o se evalúa la interacción de una presión debido a un peso en un líquido que produce una diferencia de altura. Bien, podemos hablar también del principio de Arquímedes, que evalúa la capacidad que tiene un cuerpo de poder flotar en fluido líquido. Bien, y que la presión en un fluido, básicamente la presión en un punto de un fluido en reposo es la misma en todas las direcciones. Es decir, si tengo un cuerpo sumergido dentro de un líquido, la presión va a ser igual en las mismas direcciones de este sólido que se encuentra sumergido dentro del líquido. Bien. Ok, cuando hablamos de la ecuación de la hidrostática, tenemos que esta ecuación se evalúa la variación de presión
en el sistema que se encuentre un fluido líquido interactuando con un sólido sumergido dentro del mismo, ¿bien? En la cual va a ser igual al peso específico multiplicado por el diferencial de altura, ¿bien? Cuando hablamos de presiones manométricas, se puede obtener que la presión va a ser igual al peso específico multiplicado por la altura. Cuando hablamos de unas presiones manométricas, es una presión básicamente práctica que se puede obtener ya sea utilizando un instrumento o aplicando algún tipo de ecuación matemática como la presentada. Cuando hablamos de flotación, nos basamos en el principio de Arquímedes, en el cual este principio me dice que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido se encuentra sometido a la fuerza de un vertical hacia arriba, denominada empuje, que es igual al peso del fluido desalojado. Bien, en este caso, según un principio de Arquímedes, me dice que va a ser igual al peso específico multiplicado por el volumen desalojado. Bien, en la imagen podemos observar más o menos cómo interactúa un fluido en el cual es sumergido un sólido. Bien, por lo menos en el número 1 el sólido se encuentra totalmente sumergido. En el número 2 el sólido tiene un cierto peso de empuje hacia arriba y hacia abajo. El empuje hacia arriba es el empuje que hace el líquido sobre el sólido y el peso hacia abajo o el empuje hacia abajo es el peso del sólido referente al fluido. Y en el número 3 podemos observar cómo el sólido se encuentra totalmente flotando en el fluido. Ahora entramos al aspecto de dinámica de fluido, que básicamente se encarga de estudiar a los fluidos en movimiento. En el caso del agua se trata de la hidrodinámica. Bien, cuando hablamos de flujo, se domina así el movimiento de las partículas del fluido. También se llama régimen de corriente. Dentro de los tipos de flujo que podemos hablar, tenemos que flujo permanente o estable o estacionario. Tenemos flujo no permanente, flujo uniforme, flujo no uniforme, flujo rotacional, flujo ideal y flujo real. Bien, tenemos dos tipos de flujos muy fundamentales que se evalúan en este tipo de tema, que sería el flujo laminar y el flujo turbulento, que son dos tipos de flujo referentes o que hacen referencia a lo que es el número de Reynolds, ¿bien? Donde el flujo laminar se caracteriza por el movimiento de las partículas del fluido, se produce siguiendo una trayectoria bastante regular. A cambio, que un flujo turbulento es donde las partículas del fluido se mueven siguiendo trayectorias muy irregulares. Bien. Cuando hablamos del número de Reynolds, tenemos que es un número adimensional utilizado en la mecánica de fluido y fenómenos de transporte para caracterizar el movimiento de un fluido. Como todo número adimensional es un cociente, una comparación. Bien, me dice que el número de Reynolds va a ser igual al diámetro de la tubería multiplicado por la velocidad del líquido multiplicado por la densidad del líquido dividido entre la viscosidad del mismo líquido. Todo depende del tipo de líquido que se esté evaluando dentro del sistema. Bien, por ejemplo, en la imagen 2.1 vamos a observar que el número de Reynolds es menor o igual a 2000. Entonces sería un flujo laminar. En la imagen 2.2 podemos observar que el número de Reynolds es menor o igual a 4000, pero también puede ser mayor o igual a 2000, que sería un número de transición, un flujo de transición. Bien, ahora en la imagen 2.3, el número de Reynolds es mayor o igual a 4000, en la cual sería un flujo turbulento. Bien. En la imagen podemos observar cómo sería el flujo
de un líquido dependiendo del número de reinos, ya sea laminar o turbulento. Ahora entramos al último aspecto, que sería la hidrodinámica. Básicamente la hidrodinámica estudia el comportamiento del movimiento de los fluidos. En sí, la hidrodinámica se fundamenta principalmente en los fluidos incompresibles, es decir, en los líquidos. Bien, para ello se consideran la velocidad, la presión de flujo y gasto. Gasto que sería básicamente el caudal de este tipo de fluido. Bien, el estudio de los líquidos en movimiento se considera que son completamente incompresibles, ideales. Esto que quiere decir que carece de viscosidad y el flujo es estacionario o estable. Bien, ahora hablamos de lo que es gasto o caudal, la cual sería la relación entre el volumen del líquido que fluye por un conducto y el tiempo que tarda en fluir. Bien, el caudal va a ser igual al volumen entre tiempo, que según la fórmula que se pueden obtener tenemos la siguiente: la normal o la teórica, que es volumen entre tiempo, y podemos tener una fórmula que relaciona el volumen multiplicado por el área de sección transversal de la tubería. Bien, cuando hablamos de flujo, que sería la cantidad de masa de líquido que fluye a través de una tubería en un segundo, que matemáticamente sería la relación de la masa entre tiempo. Y también podemos obtener la cantidad de flujo que fluye a través de una tubería haciendo la relación de el caudal multiplicado por la densidad. Bien, también tenemos lo que es la ecuación de continuidad, que evalúa la variación de volumen debido a una diferencia de área en la cual el fluido se encuentra en contacto. Podemos observar en la imagen que la primera área es mucho mayor a la segunda y por ende, según este tipo de expansión o de reducción de área, puede aumentar o disminuir la velocidad del mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor sección, menor es la velocidad, y a menor sección, mayor sería la velocidad. En conclusión del tema, tenemos que básicamente la mecánica de fluidos es una ciencia que se encarga del estudio de los fluidos, ya sea en estado de reposo como en movimiento. De modo que la mecánica del fluido se divide en la estática de fluido y la dinámica del fluido. La estática de fluidos se encarga de estudiar a los fluidos en reposo, lo que se conoce como hidroestática, y la dinámica de los fluidos se encarga del estudio de los fluidos en movimiento, conocido como la hidrodinámica. Bien, eso sería básicamente la conclusión de este tema. Les recuerdo consultar los ejemplos o ejercicios prácticos de mecánica hidráulica publicados en la clase y consultar el libro de mecánica de los fluidos de Charles, que también será publicado. Y como guía didáctica tenemos 4 guías que puede ser como material de ayuda a la hora de resolver o aclarar ciertos tipos de aspectos que no se hayan discutido en la clase. Bueno, ese fue todo el contenido. Espero que les haya gustado. Cualquier novedad o inquietud, hacerlo llegar por el grupo de WhatsApp o por medio de Classroom por privado. Gracias.